docentes, colegas, familia, amigos, hola, alumnos. Hoy me toca, en nombre de la comunidad educativa, dirigirte unas palabras, seguramente cargadas de cariño y gratitud. Fueron muchos años y horas organizando papeles, armando carpetas, resolviendo trámites y expedientes, buscando siempre la forma de que todo estuviera en orden. Pero detrás de cada folio, de cada celo, de cada firma, siempre estabas vos, con tu compromiso, tu responsabilidad y sobre todo tu calidez humana. Hoy llegamos a un momento que nunca supimos bien cómo íbamos a enfrentar tu jubilación. Porque, seamos sinceros, ¿quién va a saber ahora dónde quedó el bendito expediente? Y a buscar el documento extraviado. Ella invocaba a San Bailongo. Y luego, de un rato aparecía bailando, con el papel en la mano. Esa era vos. Sos vos. Fuiste la reina de los Éferes, la señora de los legajos, la dueña de la paciencia infinita, cuando llegábamos con cara de desesperados y un Paula, ¿me ayudas? Y vos siempre me decías, sí, aunque por dentro seguro pensás otra vez lo mismo. Te vamos a extrañar en esas mañanas de mates y papeles por todos lados, en donde aparecías con tu carpeta, deja, yo lo acomodo. Ahora te toca disfrutar de tu familia, que te admira y te ama. Ahora te toca archivar expedientes, pero en tu casa. Archivar las alarmas del despertador, archivar los trámites y abrir el cajón de los días libres. De las siestas largas, aunque ahora le metés Newcom. De las mañanas sin apuros y todo eso que mereces hace tiempo. Eso sí, Paula, cuando quieras, pasar de vez en cuando en tomar unos mates y por ahí controlamos porque sin vos el caos administrativo acecha, aunque ya nos estamos acomodando. Solo nos queda agradecerte por lo excelente compañera de trabajo, por la escucha atenta, por tu sabiduría administrativa, por el ejemplo de responsabilidad y compromiso, pero por sobre todo por tu forma de ser y de actuar. Te queremos mucho, Paula, que disfrutes cada segundo de esta jubilación tan merecida. Y acordate, acá siempre vamos a tener un expediente listo para vos, por si te aburres. Felices vacaciones.